programa de clasificación o opinión apto para todo público. Las voces que generan impacto en los temas de actualidad nacional e internacional se analizan en FB Radio 105.7 FM. En la permanente búsqueda de la verdad común. Con ustedes, las entrevistas en FB Noticias. Continuamos, 7 de la mañana con 1 minuto, 7 1 minuto. Saludamos con don Byron Galarza. ¿Cómo está? Buenos días. Fernando, Oscar, muy buenos días, amigos oyentes. Gracias por acompañarnos en este martes 2 de agosto, como bien lo comentaba Fernando hace algunos minutos. Es el Día de los Patriotas, ¿no? La muerte de aquellos patriotas que nos dieron la libertad el 10 de agosto del año siguiente, de 1809, antes de la feriado, era día festivo. Hoy simplemente se lo recuerdo de hecho histórico, pero es importante que las nuevas generaciones recuerden la historia, para no repetir los errores. Y para eso también vamos a este 20 de agosto, para no repetir los errores y votar bien. Ya decidió usted, me dice, ¿no? Sí, lo tengo en la mira ya. Ya, perfecto. Es así él. Es. Ah, él, es no él. es la. No es la. Ya. Bueno, ya. Bueno, vamos a nuestro segmento de entrevistas. Ya tenemos en la sala a Pon Chung Lee. Él es un analista económico reconocido en nuestro país para hablar del escenario que se está viviendo. Hay una recesión, ¿no?, en el Ecuador, en la región y en el mundo, en la parte económica. Sin embargo, en el Ecuador como que todo está más lento en la economía. ¿Cuáles son los factores para esta lentitud, para que no exista flujo, para que no exista liquidez, para que cada día exista más desempleo y se aumente la informalidad? Bienvenido, buenos días, Po. Muy buenos días, Fernando, Byron, siempre un gusto acompañarles. En respuesta a su pregunta, número uno, estabilidad política. Realmente las grandes decisiones macroeconómicas se han paralizado todo este año, ¿no? Acordémonos que a principio de año estaba una consulta de esas 8 preguntas para poder seguir adelante. No ganó el presidente, disolvió la asamblea. Cualquier persona sanamente no vendría a invertir en el país. Localmente también no lo harían, ¿no? O sea, estamos hablando de en qué quiere que invertir, si es que lo que conocemos siempre es que cualquier presidente que entra viene una reforma tributaria. Entonces las reglas del juego de cómo hacer negocios cambian. Y por eso es que este año realmente es casi recesivo o no va a avanzar justamente porque no existe esa estabilidad política, ¿no? Y de base también hemos sufrido estas olas de inseguridad que tampoco a los pequeños negocios les da confianza para abrir, ¿no? Hoy en día muchos negocios en muchas ciudades costeras cierran a las 4 o 5 por ese temor de la seguridad. Claro, ahora vamos con los discursos y las propuestas. ¿Cuál cree usted que es el candidato o le cámara, no, para que no nos diga cree que los candidatos están haciendo propuestas coherentes a la situación económica actual del Ecuador? Créalo o no, vemos que no mucho, ¿no? Realmente a corto plazo siempre ha sido lo que puede hacer el gobierno es gasto fiscal, ¿no? Ejecutar el presupuesto del Estado, hablar de cómo va a crear empleo, pero el empleo, acuérdense que más lo crea el sector privado que el sector público. En el sector público no hay mucho por contratar, a menos que estemos hablando de más ministerios, ¿no?, que es más administrativo. A menos que también hablemos de que va a haber más empresas públicas. Entonces, en general, empleo tiene que ver que mucho más con lo que se desea hacer con el sector privado. Y no vemos esas propuestas. Realmente las propuestas están más dirigidas un poco a hablar de seguridad. En el caso de empleo, hablan de dar empleo joven, pero eso no se puede forzar. Realmente estamos hablando de que si queremos hablar ya a mediano plazo, ¿qué quiere ofrecer este país al mundo? Es la pregunta, a nivel productivo. Y eso no lo vemos, ¿no? Y también hay que entender que esta carrera presidencial es para 18 meses. No se puede hacer mucho en 18 meses en la economía. Hay que trabajar desde el primer día en la economía, en la reactivación de la economía. Pero usted ve los réditos tal vez en 2 años, si es que hablamos de política fiscal, ¿no?, de cuánto se va a gastar en el Estado. Y se viene el niño, ¿no?,
lo que sabemos en economía, todos los discursos enfocados hacia la economía tiene que ver con el niño, el fenómeno del niño que ya a nivel mundial estamos viendo los estragos en otras partes del mundo, entonces sabemos que se viene y se viene fuerte. Sí, ese. ¿Cuál podría ser el impacto? Se habla mucho del impacto si gana el sí en la consulta del Yasuní. ¿Cuál podría ser el impacto real en la parte económica para Ecuador? ¿Cuál puede ser el desajuste si es que gana el sí y hay que desmontar la infraestructura en el bloque 43? Bueno, sabemos que más o menos estamos hablando de 1.200 millones al año, tal vez hasta los próximos 5 o 10 años. Entonces sí tiene un impacto fiscal. Hay que entender también que el daño ya está hecho, ¿no? El taladro está ahorita sacando. Si es que hay un problema ambiental, está sucediendo ahora. Entonces, desmontar eso también implica perder estos ingresos. Y es difícil esa decisión. O sea, realmente queremos dejar de recibir estos ingresos para un problema que ya está sucediendo o valdrá la pena, digamos, desmontarlo más progresivamente y no como dice la ley, que al año ya tienen que desmontarlo. Tal vez pensarlo en hacer en 5 años y ahí tenemos ese balance entre tenemos suficientes ingresos y priorizar también el ambiente, ¿no? Usar estándares ambientales de estos 5 años, si es que es posible, para progresivamente desmontar esto. Sería una alternativa un poco más equilibrada y cumplimos también de que en 5 años ya se retiran y es lo que nos cuesta menos como país, ¿no? Realmente balancear de que sí, la naturaleza se va a respetar, no al año, tal vez en 5, y hasta entonces vamos desmontando y recibiendo los ingresos. No es Estamos, algo de que se puede salir en 6 meses ya está fuera todo, ¿no? claro, estamos dialogando con Po Chung Lee, que es analista económico. Se incorpora al diálogo Byron Galarza. Ni hao, doctor Lee, ¿cómo está? ¿Cómo le va, Byron? Le extrañamos ¿Qué en el va? IAEN también, ¿ah? Muchas gracias, En otro doctor. idioma, hable nomás en español que no le entendemos. Después se habla en Pero mandarín. el doctor Po y yo nos entendemos. Ah, ya. Además, ha estudiado en la Universidad de Nanjing y conocí Nanjing, es una ciudad histórica, fue capital de uno de los imperios. Además, está ahí uno de los museos a una masacre que hubo en 1937 por parte de los japoneses. Es increíble estar en ese museo. En fin, paréntesis. Doctor Po, gracias por el espacio. El tema este de la extracción petrolera y sobre todo de la operación extranjera es lo que un poco genera sensaciones de inseguridad jurídica, dicen los que están en la industria de la energía, porque esto va a golpear en futuras inversiones, porque usted sabe, y en esas hay a propósito algunas empresas chinas que están en la minería y en la extracción, sobre todo en la perforación, en esa zona cerca del Yasuní, que van a sacar las inversiones en Ecuador o simplemente saldrá del mapa de América Latina inversiones chinas o inversiones canadienses, que son las más fuertes ahora en la extracción minera, porque no dan una seguridad jurídica. Ese impacto quizás próximo gobierno de ganarle sí podría ser un golpe fuerte para atraer inversión extranjera. No, porque hay que pensar que cada proyecto es independiente del otro. Y siempre, no importa si son chinos, americanos o europeos, lo que prima siempre va a ser la rentabilidad. Entonces, por eso van a ver si es que el proyecto es factible y a largo plazo les da los ingresos que desean, ¿no? En el caso de minerías también se piensa en 30, 50 años de extracción. No es una extracción de 5 o 10 años y por eso es que cada proyecto es individual. Eso sí, seguridad jurídica, siempre se habla de si es que existe estos mecanismos, en el caso en el Ecuador sí existe, de que hay que consultar a los más afectados en su zona y de ahí van. Entonces, todo inversionista, lo que sí también invierte mucho es en estas consultorías sobre la seguridad jurídica de cada proyecto y en lo que posiblemente puede suceder. El Yasuní eh, tuvo ese percance. Realmente, legalmente pueden haber eventualmente en 10 años una consulta que termine o desplace este proyecto. Entonces es parte de asumir esos riesgos.
Eh, lo mismo estamos hablando de cualquier otro proyecto, ¿no? Se pensará siempre ya porque tenemos un precedente si es que se va a declarar otra vez zona intangible, ¿no? Podría cualquier gobierno que este sea, tanto en el año y medio de transición como a partir del 2025, comenzar a trabajar en un cambio de matriz productiva, ¿no? Es decir, no depender tanto de la actividad extractiva, sino buscar uh, digamos, otras fuentes de financiamiento. Y ahí me pongo a pensar un poco en lo que hizo China y lo que hizo Taiwán, es decir, transformar la industria, ¿no? Para no depender mucho de los recursos naturales, sino tecnificarse, como lo hicieron los árabes y Medio Oriente también, que comenzaron a sustituir su industria extractiva por las industrias de las nuevas tecnologías. Muy de acuerdo, Byron, y esto es lo que se prioriza en todas partes del mundo, ¿no? Hablar de esta idea de la transformación productiva o lo que llaman política industrial de alguna manera. Hay que entender que para Ecuador o países como los nuestros es difícil a competir en manufacturas contra el Asia, porque esa carrera ya la ganaron ellos, ya lo dominan ellos. Pero, ¿qué nos están diciendo los expertos? Es que se debe usar el recurso abundante en el país y hacer eso una transformación productiva. Ejemplo, en Ecuador hay mucho sol, entonces se requiere turismo, entonces eso se puede explotar. Pero de base, ¿qué necesita el turismo? Seguridad, buenas carreteras, buenas conexiones al país. Y de ahí más que nada hay que serle culta a la gente en el servicio. También somos conocidos por no dar el mejor servicio del mundo, pero eso se puede inculcar, eso se puede aprender. Y ahí tenemos un gran potencial turístico. En el caso de banano, en el banano ya no es solo venderlo como metan en la caja y venda, sino hágale chifle, y si no, hágale un chifle con un sabor que le guste al que nos compra, ¿no? Si es que vende la India, que sea de curry, si es que es a los mexicanos, véndale con diferentes tipos de chiles que ellos conocen. Entonces, la idea también es trabajar a nivel mundial, es conectarse a ese eslabón internacional. Y eso hablamos, ¿no? Porque a largo plazo el petróleo se va a acabar. Hay que pensar, el petróleo y la minería son como vivir de la herencia. Realmente estamos heredando esa clase de riqueza, en algún momento se termina. Y lo más importante es realmente explotar lo que está entre nuestras cabezas, ¿no? El cerebro de la gente, el potencial de la gente, que es crear nuevos productos basado en el recurso abundante que este país tiene, ¿no? Si hablamos de Ecuador, ya es un país caro, ¿no? Normalmente $450 más beneficios. Es un país caro, entonces usted no se puede venir a hacer la manufactura de vender, ¿qué será? Herramientas de 30 centavos, $1. Tiene que venderle 5 o $7 porque el tiempo es lo mismo. Claro. Entonces, Ahora, es eso. doctor, ¿cuál es hoy estamos 2 de agosto, el momento económico de Ecuador? Porque se había hablado de haber puesto la casa en orden por parte de Guillermo Lasso, que los índices macroeconómicos eran favorables, aunque la microeconomía sufría mucho. ¿Cuál es la realidad hoy, ustedes que hacen el análisis? ¿En qué escenario estamos actuando? La realidad es que no se ha ejecutado el presupuesto del Estado, no se ha entregado, por ejemplo, el dinero a los GATS, ¿no? Y esto se refleja en largas colas en el registro civil, no entrega de medicinas, carreteras dañadas, que la misma policía, si es que usted revisa en el Ministerio del Interior, ha ejecutado solo en sueldos 8 a 18% del presupuesto, no han comprado el equipo para la policía, se está licitando y nos están matando día a día, ¿no? Entonces, ese es el reflejo de no ejecutar. Hay un mínimo de Estado que se requiere, que es en la ejecución del presupuesto del Estado. No en poner en números, ¿no? Y decir que qué bien nos hemos ahorrado porque no gastamos, pero usted no gasta y usted vea las consecuencias, ¿no? Este es un gobierno que no va a terminar su administración en parte porque no ha ejecutado el presupuesto general del Estado, que es dar el dinero de nuestros impuestos a la gente, ¿no? A la que necesita. Y por eso no lo vemos, ¿no? Hoy creo que salió otra estadística, más o menos se van a trazar 1.500 millones en entregar a los proveedores, y eso también afecta al sector privado, a quién le van a pagar por hacer la carretera o por entregar un servicio que le dio el Estado.
Entonces, eso es también terrible para la economía y se lo va a reflejar, ¿no? Hablamos de que el empleo formal sigue siendo ese 3 de cada 10 y parece que no está mejorando la afiliación del IES. Si hablamos del IES también, usted pide que le contribuya más, pero primero arregle la casa. Pues, hay mucho mala inversión hecha, hay mucho mal gasto en todo lo que es lo que tiene el IES, ¿no? El IES tiene mucha plata, pero la malgasta, ¿no? Entonces, ningún dinero del mundo le va a alcanzar al IES si es que no maneja bien nuestros recursos, lo que pagamos todos los meses de seguro social. Entonces es terrible la situación y requiere realmente cambios estructurales que, como decimos, ¿no? Quien venga en los próximos 18 meses podrá tal vez dar indicios, pero no veremos resultados reales hasta en 2 años casi. Claro, va a ser muy difícil para el nuevo presidente de acuerdo a la situación. ¿Qué vamos a hacer con la brecha fiscal? No queda otro camino que endeudarnos. Así es, pero hay que entender que por qué razones nos endeudamos, ¿no? Y hay tres preguntas que se hacen cuando se endeuda, ¿sí, no? ¿Cuándo se endeuda? ¿Para qué se endeuda? ¿Y quién tiene nuestra deuda? ¿Sí? Eh, ¿Para qué nos endeudamos? Es legítimo, por ejemplo, si se viene el niño, endeudarse y salvar vidas, ¿sí? O reconstruir las carreteras, o ayudar al sector agrícola, eso, o priorizar de alguna manera la soberanía alimentaria. Eso es legítimo, sino ¿para qué y cuándo lo estamos haciendo? En una crisis, ¿ya? ¿Quién nos presta también es importante? Porque quien nos presta pone las condiciones. ¿Ya? A usted le gusta ir al FMI, le dice gobierno pequeño, le dice privatice, le dice vaya a firmar convenios internacionales con todo el mundo porque ellos acaban vendiéndole más que usted vendiéndole a ellos. Entonces, eso también nos afecta a quién nos presta. Japón, por ejemplo, puede dar ejemplo. 250% del PIB endeudado en Japón. Pero usted no oye que Japón está en crisis. ¿Por Claro. qué? Porque la mayoría de esa deuda lo tienen los mismos japoneses. O sea, el mismo pueblo compra bonos de tesoros del Estado para ayudar, justamente porque ellos saben que reciben este bienestar social que tienen. Entonces, y ahí no hay las condiciones, no tienen miedo de que la plata se les lleven afuera o le pongan condiciones de antisoberanía, o sea, ¿no? De que no sabe cómo gastarlo o tiene que despriorizar el bienestar social, ¿no? Y claro, no, Japón se dio cuenta también, después de dejar esas ideas neoliberales, que lo mejor era priorizar el bienestar social. Y por eso Japón tiene una excelente calidad de vida. Y si quieren hablar, está más endeudado que Estados Unidos, ¿no? Pero nadie habla de la crisis japonesa, ¿no? Debido a deuda. Claro. Entonces, es importante quién tiene la deuda también, porque ese contexto le da opciones para cómo manejar estas brechas y para qué también. Claro, ahí nos decía entonces en qué nos vamos a endeudar, con quién, y la tercera es ¿Quién tiene nuestra deuda? a quién tiene Los nuestro. tenedores, que son tenedores. especuladores financieros de los mercados Claro, internacionales. Gracias. ese es un tema realmente lamentable. No, se siente la economía, está, vea. Aquí nos reunimos los tres que estamos en la cabina, doctor, ni tierra nos sale de los bolsillos, ¿ah? Sí sabe. Y estamos realmente todos raspando la olla, buscando. No, creemos, no, se está volviendo la economía de las chauchas, ¿no? De que ¿Eh? tenemos que Tal estar en cual. 2, 3 lugares, hacer La cachuelos. economía del ratón, como dice No, el señor Bell, economía comer del- poquito en varios sitios. Así es. Así es, Sí, y sí. eso es lamentable. O sea, es esto de que usted nunca va a tener el mismo trabajo toda su vida. Mire, lo que la gente quiere en empleo es estabilidad, Sí, ¿ya? Tal Entonces, si cual. quiere, sea maquiladora, le paguen mal, pero lo que tiene es estabilidad. Y han mostrado estudios, ¿no? Que los chicos, los niños de las mujeres que son maquiladoras, tienen mejor nutrición, crecen más, y no es porque les pagan bien, sino es porque les pagan establemente. Entonces, A largo si es plazo. que no queremos pagar bien, por lo menos hagamos la estabilidad. Demos trabajo estable, ¿sí? Pero, y de ahí mejoremos las condiciones. Pero esta estabilidad de saber dónde viene el próximo dólar, si es que voy a tener trabajo a fin de año, da de planificación, ¿no? Y planificar la economía, ya sea uno mismo o la economía
del país, toma tiempo, ¿no? Claro, no. Usted también quiere arreglar el problema de seguridad, en parte es si todo el mundo está pagando una casa, un crédito, la Exacto. probabilidad de que usted sea criminal se reduce mucho, ¿no? Porque sabe que si yo acabo en la cárcel, mañana no puedo pagar la hipoteca y yo no voy a arriesgar el bienestar de mi familia por hacer crimen, o por hacer ya sea crimen de collar blanco o no, ¿no? Sí, es un asunto bastante complicado y la pregunta que le hago a todos los economistas, ¿qué hacemos? El pueblo, la gente, ¿qué hace? ¿Qué debe hacer en este momento? El pueblo realmente requiere, como toda economía, la economía, claro, no es dirigida por el gobierno, ¿sí? Y lo que puede hacer a corto plazo es justamente esto del gasto fiscal, ¿sí? Lo inmediato en nuestro país porque no podemos imprimir plata. Entonces es gasto fiscal, porque hay mucho gasto fiscal por hacerlo, usted lo ve, bueno, hay que arreglar las carreteras, hay que dar medicina a la gente, hay que construir o poner programas, hay que curar la desnutrición infantil y se lo puede hacer también con la economía social solidaria, ¿no? Se le puede juntar justamente porque mucho es rural, juntar esas asociaciones para que ellos produzcan estos productos nutriciosos para su propia población. Y ahí les llamamos también, ¿no? Socios estratégicos para la nutrición infantil, ¿no? Para curar la nutrición infantil. Además, puede ser también socios estratégicos para la soberanía alimentaria, porque se vienen estos cambios climáticos mucho más frecuentes. Entonces, hay cosas que se pueden hacer y ayudar a los que nos alimentan, ¿no? Que es el sector agrícola. Y de ahí también hacer ese salto en la transformación, de que usted también no solo haga arroz, comience en hacer otros productos, ¿no? El chaulafán ya preparado, solo mete al microondas, ¿no? La agroindustria, agroalimentación es parte de ese proceso. Entonces no es quedarnos en vender solo arroz o papas, sino pensar en cómo le llevo a que estas papas tengan más, digamos, valor, ¿no? Darle un El valor que hace las agregado. salchichas es el que se lleva la plata, no el que vende la carne, ¿no? El que hace las salchichas pone el precio de sus salchichas. Vea usted, ahí está. Gracias, doctor, por atender la entrevista. Interesantísimo. Muchas gracias, Fernando y Byron. Te vemos pronto también, siempre un gusto acompañarles y Javier también por las invitaciones. Les extrañamos a todos ustedes. Muy bien, muchas gracias al Hasta doctor luego, doctor. Po Chung Lee, que es un analista económico que nos ha dado un poco el escenario. Un escenario, vea, complicado. Yo sigo siendo positivo, señor Luis. La ciudad ayer le reclamaba 359 millones de dólares al gobierno. Quito. Ineficiencia, pero eso es Quito. ineficiencia. Ah. Ineficiencia. Los GAF No es están falta de reclamando plata. 400. Es las Pero no es porque prefecturas. no hay plata, es porque hay ineficiencia del gasto público. Entonces, Imagínese el Ministerio del Interior haber gastado apenas el 8% de terrible.